Le hemos colocado como tema esta predicación, el testimonio del cristiano. En los textos que hemos leído, el tema central tiene que ver con el testimonio de los cristianos en Tesalónica, su forma de cómo abrazaron el evangelio y la vida cristiana. Nuestra vida es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? No podemos esconder quiénes somos en realidad, y nuestro testimonio revela la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos transformó, nos dio una nueva naturaleza, y esa vida de Dios no podemos nosotros esquivarla. Se ve y se puede palpar en cada una de nuestras acciones. Cuando otros ven nuestra alegría, paz y propósito, esto se sienten atraídos. El impacto más grande que tendremos como iglesia en este lugar y como cristianos es nuestro testimonio. Dios quiere que tengamos esto presente. Cuando hablamos de la honestidad, pero no somos honestos, entonces, lejos de glorificar a Dios con nuestra vida, el nombre de Dios es vituperado. Dejo un apartado ahí, vamos a ir un poco de introducción y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 22. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usa los testimonios para tocar corazones y cambiar vidas. Desde la mujer samaritana en el pozo hasta el apóstol Pablo, los testimonios son personales. Lucas 4:22. Los testimonios son personales, han sido un medio poderoso para compartir el evangelio y establecer relaciones genuinas. Siguiendo este modelo, Dios quiere que aprendamos en este lugar acerca de lo importante que es el testimonio. Y nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Cristo Jesús. Vamos a ver cómo Dios nos enseña la importancia de lo que es el testimonio de nuestras vidas. Dice Lucas 4:22, y todos, ¿cuántos? Todos daban, ¿qué daban? Buen testimonio de Él. ¿De quién habla aquí Lucas? De Cristo. Cristo está en el templo, está a punto de leer la escritura del profeta Isaías, pero vemos cómo la Biblia nos enseña a nosotros que el testimonio de Jesús nos marca a nosotros una línea de cómo debe de ser nuestra vida cristiana, y todos daban buen testimonio de Él. Es decir, lo que la gente veía en Cristo era que lo que Él decía de su Padre, de nuestro Padre Celestial, Él lo vivía. Y eso no podemos ocultarlo. La gente va a hablar de nosotros lo que ve en nosotros, cómo hablamos. No podemos convencerlos, pero nuestra vida, hermanos, Dios quiere esta tarde tocar nuestros corazones. Y dice el versículo 22, y estaban, ¿qué? Maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿qué decían? ¿De quién hablaron ahí? Cuando dice la Biblia, ¿no es este hijo de José? ¿A quién se referían? A su padre terrenal. Cuando nuestros hijos dan un buen testimonio o dan un mal testimonio, ¿de quién van a hablar? De ustedes, de los padres. Por eso es importante, hermanos, qué está pasando en casa con nuestros hijos. Porque nuestros hijos, aquí Jesús terrenalmente, José era su padre, y la gente se maravilló y dijo, damos buen testimonio de él, pero siempre fue la referencia los padres. Esta tarde Dios atrae nuestra atención a nosotros y nos llama a revisar qué testimonio están dando nuestros hijos. ¿Son cristianos verdaderamente donde andan? ¿Con sus amigos, donde conviven? ¿Con sus amigas? ¿En el trabajo? ¿Realmente son cristianos? Lucas se está refiriendo a Jesucristo cuando Él estaba iniciando su ministerio y entra en el templo y lee la porción del libro de Isaías, ahí mismo, bueno, un poquito atrás, versículo 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús inicia su ministerio como todos nosotros debemos dar testimonio de Cristo en nuestra tierra. Y Jesús inició dando un buen testimonio de lo que era su Padre, nuestro Padre Celestial. No podemos vivir nuestra vida cristiana, hermanos, sin un buen testimonio que glorifica a Dios. La palabra es muy importante y Dios quiere que tengamos presente eso. Vamos a ir a Proverbios 22, versículo 1. Proverbios 22, 1. ¿Qué es el testimonio? Me encontré una definición en el diccionario, en lo que usted busca, Proverbios 22, 1. El testimonio es hablar favorablemente, aprobar a alguien, ratificar algo, y también es testificar como testigo de algo. La vida cristiana es una vida de buen testimonio, y cuando nosotros pensamos servir al Señor, ¿cómo debe de ser el anhelo de todos? Es obligación de todos los cristianos servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Proverbios, ¿ya lo tiene? 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Profundo esta palabra, ¿verdad? A veces pensamos que es más importante las cosas materiales, pero la Biblia dice todo lo contrario. Es mejor tu testimonio, porque cuando la gente habla de ti, va a hablar de Dios y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y las cosas materiales habla de lo que tú has almacenado en esta tierra. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que ¿qué? Más que la plata y que el oro. La sabiduría es importante, hermanos, pero el testimonio es mayor en nuestras vidas. Y es ahí donde Dios quiere que tengamos presente en nosotros la importancia de nuestro testimonio. Y Dios ha tomado ejemplos en la Biblia. Vamos a ver uno de ellos, que está en Ruth, libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Encontramos en este libro de Ruth un testimonio importante acerca de cómo Dios bendice esta vida. Tener un buen nombre, un buen testimonio, es el resultado de desarrollar un carácter interior y vivir con rectitud. La historia de Ruth demuestra que vivir con integridad forja una reputación respetable. Y sabe que con el paso del tiempo, hermanos, nos damos cuenta que lo que más importa en esta vida es cómo has vivido tu vida. Porque las cosas materiales vienen y van. Dice Ruth 2, leo el versículo 1 en adelante. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta mujer? ¿Qué fue lo que trajo la atención de Boz en Ruth? ¿Por qué creen que él vino de lejos y vino a los sembradíos? Algo tuvo que atraerlo de esta mujer. ¿Sabe que nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida cristiana, atrae la vista, la atención de otros? Por eso Dios está interesado en que revisemos nuestra manera de vivir. Dice la Biblia en el versículo 5: y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta mujer? 6:
Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Fíjese, cuando habla de Ruth, también habla de ¿quién? De su suegra, Noemí. Y aquí también entra una enseñanza. Cuando hablen de su suegra, hermana, las que tienen suegras, nueras, perdón, cuando hablen de su nuera, van a hablar de usted. ¿Qué está haciendo con esa mujer que llegó a su casa? ¿Qué le está enseñando? Dios quiera que sea como Noemí, que vean en su nuera el reflejo de la suegra, que usted enseñó, que instruyó en su nuera la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que es una bendición ser suegros. ¿Cuántos lo creen? Pero también qué responsabilidad, ¿verdad? Porque todo lo que usted hace no solamente va a afectarle a sus hijos, ahora también va a afectarle a los yernos y a las nueras. Porque ¿de qué van a hablar? Van a hablar de lo que ven, cómo se hacen las cosas en la casa. Porque aquí la Biblia nos dice que este hombre dijo: es la joven moabita que volvió ¿con quién? Con Noemí de los campos de Moab. Y ya dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ¿qué dice? Ni por un momento. Es decir, era una mujer que no ocupaba que nadie la revisara cómo hacía las cosas. Porque, hermanos, hermanas, cuando hacemos las cosas para Dios, como dice Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo como para ¿quién? Como para el Señor. Cuando hacemos el trabajo como para Dios y lo hacemos con excelencia, la gente se da cuenta que algo diferente está en nosotros, hermanos. Vamos al versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y usted conoce la historia. De esta historia nació Obed, que fue el padre de Isaí, que a la postre sería el padre del rey David, y por quien vendría la descendencia del Señor Jesucristo. ¿Importó el testimonio de Ruth? Claro que sí. Porque si Ruth no hubiera existido, Obed no hubiera existido, Isaí no hubiera existido, y entonces no tendríamos al Redentor Jesucristo que hoy tenemos en nuestro pasaje o en la Biblia, hermanos. Qué importantes. Primera de Pedro 2:11 en adelante. La vida y el testimonio de nuestra vida cristiana no va a hablar de usted, va a hablar del Dios que usted tiene. ¿Cuántos somos cristianos, hermanos? Recuerde esto que le acabo de decir. La vida y el testimonio que tenemos no va a hablar de nosotros, va a hablar de Dios. Va a hablar del Dios que creemos. A través de nuestro testimonio, la gente se va a hacer un concepto de Dios, de lo que ve en usted. Y el apóstol Pedro dijo en este sentido: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Cuando dice amados, ¿a quién le está hablando? A cristianos. Les está hablando con cariño y con afecto. Y en esta tarde a nosotros, Dios: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, ¿me ayuda a leer? Buena vuestra manera de vivir. ¿Qué más? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son cristianos. Y fíjese qué palabra nos da Dios en esta tarde a nosotros: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué, pastor? Porque la gente que nos rodea va a ver a Dios a través de cómo usted vive. Si usted no tiene temor de Dios, imagínese qué van a ver de Dios en usted. Si usted es una mujer, un hombre que tiene temor de Dios, que ama las cosas de Dios, que respeta los tiempos de Dios en su vida, la gente va a decir:
esa mujer, ese hombre tienen temor de Dios. Tenemos aquí cultos entre semana, porque en cada culto Dios nos habla, para que cuando salgamos de aquí demos testimonio allá afuera de lo que Dios está haciendo en nosotros. Cada predicación es un mensaje que nos llenamos más de Dios, conocemos más de Dios y nos damos cuenta que entonces nos llenamos de Dios, la palabra nos ministró y salimos después a vivir nuestra vida, pero con la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice el versículo 12, sigue diciendo, para que en lo que murmuran de vosotros, porque la gente murmura del cristiano, porque para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, que cuando la gente esté murmurando, no que muy cristianos, que cuando la gente hable eso de nosotros, en lugar de que nos critiquen, diga qué cosas grandes Dios está haciendo con estas familias que se congregan en la iglesia Shaddai. Al considerar, ¿qué dice al final del texto 12? Al considerar ¿qué? Vuestras buenas ¿qué? Y se llama testimonio. 14. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, iglesia? Que haciendo ¿qué? Bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres ¿qué? Es decir, haciendo las cosas con un testimonio como el de Jesucristo, donde la gente se maravillaba y decían, ¿no es este el hijo de José? Fue criado con José y María. Y la gente se quedaba impactado de la vida de Jesús. Hagáis callar la ignorancia de los hombres, ¿qué dice? Insensatos. Vamos a Colosenses 3, 23 y 24. La gente conocerá de Dios a través de nuestra manera de vivir. Por eso cuando Jesús inicia su ministerio, lo hace con un buen testimonio. Y esto fue lo que sucedió con los cristianos en Tesalónica. Dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo. Cómo haces la comida, cómo barres tu casa, cómo tiendes tu cama, cómo a tus hijos los llevas a la escuela, cómo los reciben cuando vienen del trabajo, cómo despides a tu esposo, cómo vienes a la iglesia, todo. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? ¿Cómo es de corazón, pastor? Con amor, no a la fuerza, disfrutándolo. Disfrute lo que hace en su vida, hermana. Disfrutemos lo que hacemos, lo que nos toque hacer, porque el tiempo y la vida se va. Tenemos que disfrutarlo de corazón. Habla hacerlo de manera desinteresada. No esperes nada a cambio con tus hijos, dalo con amor. Eso es de corazón. A veces, casi siempre el hombre tiene prejuicios, pero cuando crezca no se olviden de mí. No, hermanos, lo que da la derecha, que no lo sepa la izquierda. Eso es de corazón. Por eso la palabra dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí está, de manera desinteresada. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, amó al mundo aunque el mundo no se merecía el amor de Dios. Y así quiere Dios que hagamos las cosas nosotros, sabiendo que del Señor, ¿de quién? Del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia. Es decir, tarde que temprano vamos a recibir de Dios la bendición. Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ¿qué? Servís. Hermanos, hoy Dios nos deja una palabra con mucho peso y mucha bendición. Los hombres hacen las cosas para la gloria de ellos mismos. Buscar recibir el reconocimiento y alabanza de los hombres. Nosotros, cristianos, buscamos la gloria para Dios. Por eso que Jesús, cuando inicia su ministerio, lo inicia siempre
glorificando a Dios en esta tierra. Esta tarde Dios nos llama a nosotros a que tengamos mucho cuidado con nuestras vidas. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Qué importante es este texto, hermanos. La vida, o déjeme decirle mejor esto, el testimonio cristiano no puede existir si antes no hay fe. La vida de fe es una vida donde vamos a esforzarnos. Dice Hebreos 11:4, ¿ya lo tiene? Miren lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más grande, más excelente que sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Para un buen testimonio, hermanos, necesitamos creer. Miren lo que dice un poquito atrás, el versículo 2, ahí en Hebreos. Porque por la fe alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Por la fe, por lo que ellos escucharon de Dios y creyeron que era palabra de Dios, ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Sabe que la historia se va a encargar de hablar de usted en este lugar? De cómo usted creyó en las cosas de Dios. Esta tarde estamos escribiendo una historia de la iglesia Shaddai aquí. Y mañana va a hablar la historia, si no viene Cristo, de cómo nosotros en este lugar caminamos y vivimos la fe del Evangelio. Y con esa fe vamos a darnos cuenta que tanto Dios cambió y transformó nuestras vidas. Por eso es que dice y habla de Abel, que por esa fe él dio un más excelente sacrificio. ¿Quién fue el padre de Abel y de Caín? Adán y Eva, ¿cierto? ¿Ustedes creen que los dos, tanto Adán como Eva, a cada uno de sus hijos, no les enseñaron lo mismo, hermanos? Los padres les enseñaron lo mismo a sus hijos, cómo agradar a Dios, pero cada uno lo hizo de manera diferente. Pero la enseñanza siempre estuvo ahí a través de sus padres. Pero el sacrificio de Abel fue mayor que el de Caín. Vamos a ir al versículo 39, ahí mismo en Hebreos. Vamos a leer el texto 39 y 40. Y todos estos, la lista que está desde el versículo 3 hasta el 38, y todos estos, aunque alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. ¿Cómo lo obtuvieron el buen testimonio? Mediante la fe. No puedes tener un testimonio que glorifique a Dios si antes no has creído a las cosas de Dios. Por eso es importante la predicación de la palabra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, muchos de ellos no recibieron lo que Dios prometió, pero aún así no dejaron de caminar, de servir a Dios y dar buen testimonio de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. 40. Proveyendo Dios alguna cosa que mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta tarde, hermanos, Dios nos llama a revisar nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo? Ahora sí, después de ver un poco el tema del testimonio de Cristo, vamos a revisar el testimonio de los hermanos en Tesalónica. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Primera de Tesalonicenses 2, 7. Dice el apóstol Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros, es decir, de una actitud no prepotente, sino amable, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y así debe de ser la vida cristiana. Debemos de cuidar a nosotros o a los nuestros
como lo hace una madre. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué dice? Nuestras propias vidas. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él estaba preso en Roma, pero él estaba dispuesto hasta a dar su vida por los cristianos en Tesalónica. Y sabe que ahora a veces hasta nos cuesta llegar al templo y pensamos que fue muy grande. Yo sé que es un sacrificio a veces venir a la casa de Dios, pero en aquel tiempo, hermanos, los hijos de Dios estaban dispuestos hasta de sacrificar su propia vida por causa del Evangelio. Y ese es un testimonio. 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos. Es decir, el apóstol Pablo aquí nos habla que cuando estuvo ahí en Tesalónica no estuvo de gratis, también trabajó. Y habla de testimonio. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, dice Pablo, y Dios también. Es decir, tanto los hombres van a ver cómo vivimos, como también Dios lo está viendo. De cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Yo sé que a veces es difícil tocar este tema, porque nunca podremos cumplir todo lo que los demás esperan de nosotros. Pero procuremos vivir una vida que glorifique a Dios, hermanos. Que glorifiquemos a Dios. 11, Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y hoy os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, como os llamó a su reino y gloria. Y aquí encontramos el encargo que el apóstol Pablo le deja a los hermanos en Tesalónica y esta tarde a nosotros. Os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Cómo es la vida digna delante de Dios? Es con temor, con respeto, con compromiso, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, hermanos.